En el video de hoy vamos a comenzar con la segunda parte del año que tiene que ver con el análisis de variables de tipo cuantitativas continuas. Particularmente en este video vamos a ver cómo estimar una media desde la perspectiva bayesiana a través del uso de la distribución normal. Con esta metodología podemos hacer, por ejemplo, para que se den una idea, estimar el intervalo de credibilidad bayesiano de la media de una muestra con la que estemos trabajando mediante un estudio exploratorio. Es decir, un estudio en el cual pongamos una prior de tipo no informativa o incluso una prior laxa. Ahora, también podemos hacer estudios de tipo secuencial, es decir, podemos incorporar más muestras y hacer interactuar esas muestras de manera concatenada, como habíamos visto hasta ahora, que es utilizando como prior informativa la distribución posterior de la muestra previa. Es decir, para la muestra 2, la distribución posterior de la muestra 1, para la muestra 3, la distribución posterior de la muestra 2, y así sucesivamente. Pero también vamos a poder comparar la muestra con la que estamos trabajando con un determinado parámetro que obtenemos, por ejemplo, de la bibliografía. Y también vamos a poder determinar si existen diferencias significativas entre ellos, es decir, entre esa muestra y el parámetro. Y nos va a permitir, o nos podría permitir estudiar una situación donde trabajemos con una variable de tipo pareada, o donde las muestras son apareadas o no independientes. Esto es cuando tenemos una variable que sea antes y después de un determinado tratamiento, y entonces en esos casos estamos trabajando con el mismo individuo antes y después de una determinada situación. No es que son individuos distintos en una muestra 1 y en una muestra 2, sino que es el mismo paciente que se lo sigue en una situación 1 y en una situación 2. En estos casos se realiza la diferencia entre esa variable, entre el valor inicial y el final, y con esa resta o esa diferencia, luego se realiza esta metodología y se termina estimando el intervalo de credibilidad bayesiano para ver cómo varía esa diferencia antes y después, por ejemplo, de un determinado tratamiento. Teniendo esto en mente, vamos a ver cómo es la distribución normal desde la perspectiva clásica versus la bayesiana. En el caso de la distribución clásica, tenemos como parámetros que definen la distribución a una media mu y un desvío estándar sigma. En el caso de la distribución normal desde la perspectiva bayesiana, tenemos una media posterior y un desvío estándar posterior. Algo que se relaciona a la visión frecuentista es el concepto de error estándar, que en definitiva no es más que hacer la división del desvío estándar dividido la raíz cuadrada del tamaño muestreal. Bueno, y algo bastante interesante y básicamente central es el concepto del intervalo de confianza versus, en la visión bayesiana, el intervalo de credibilidad. Y se calculan, como ven, las fórmulas en la parte superior. En el caso de la distribución normal, desde la perspectiva clásica, tenemos la media más menos un término que involucra el error estándar y multiplica a un valor de z de la curva normal. Entonces, resolviendo este término, se le suma y se le resta a esa media mu. En el caso del intervalo de credibilidad bayesiano, lo que vamos a hacer es calcular una media posterior y luego a esa media posterior vamos a sumar y restar, en el caso de un intervalo bilateral, el término que involucra al valor de z de la curva normal, pero multiplicado por el desvío estándar posterior. Bien, decía que se le suma y se le resta a la media posterior en el caso de la bilateralidad, porque ya conocen que si estuviésemos trabajando con
una situación unilateral, nos interesa un solo límite de ese intervalo. Ahora vamos a ver la distribución normal, cómo es este desarrollo desde la perspectiva o desde el concepto bayesiano. Como, digamos, desde cualquier tipo de postura, tanto clásica como bayesiana, se trabaja en estos casos con una variable que es de tipo cuantitativa continua, una variable que cuantifica y lo hace con números decimales. Y en este caso tiene dos parámetros que le otorgan, digamos, las características o su forma, que también son media y varianza, y en definitiva, conociendo la varianza, también podemos arribar al desvío estándar. Pero más allá de esto, que es similar en concepto con la visión clásica, lo que sí tiene diferente, y es con la aplicación del teorema de Bayes, en definitiva, que es que tenemos una distribución prior, una distribución normal prior, que puede ser no informativa o laxa, como les decía, es decir, una prior que tiene muy poca cantidad de información, por eso es laxa, es muy amplia su forma, entonces incorpora casi todos los parámetros de alguna manera, entonces se comporta muchas veces casi como no informativa, versus una idea de prior, o una distribución normal prior informativa propiamente dicha, que puede ser el caso de tener ya la distribución posterior de una muestra previa. Y al pasar por el tamiz de la muestra, por la información que nos aporta la evidencia, vamos a terminar calculando una distribución normal posterior. Sobre esa distribución posterior es sobre la cual vamos a hacer inferencias, o vamos a ver si un parámetro queda incluido o no en el intervalo de credibilidad bayesiano de esa distribución posterior. Bien, con esto en mente, vamos a pasar a un ejemplo, digamos, sencillo con el que vamos a trabajar ahora inicialmente, de lo que es la inferencia bayesiana con este concepto de la distribución normal. Y después voy a pasar a una segunda parte donde lo voy a explicar de una manera que se va a relacionar más con el desarrollo que van a ver también en la metodología en la que utilizamos lenguaje R. Entonces, ahora inicialmente vamos a ver brevemente cómo es una inferencia bayesiana desde la perspectiva bayesiana utilizando la distribución normal sobre una determinada muestra al azar. Y vamos a considerar una muestra a la que podemos llamar I, que se sabe que proviene o que tiene una distribución de tipo normal con una media mu. Si nos acordamos del teorema de Bayes, que básicamente nos decía que la distribución posterior iba a ser el resultado de hacer interactuar la prior por la likelihood o verosimilitud dividido la sumatoria de las prior por likelihood. Teniendo eso en mente, vamos a definir una prior, que inicialmente la vamos a considerar como no informativa, y luego necesitamos extraer o conocer cuál es la likelihood o verosimilitud para luego poder calcular básicamente cuál es la probabilidad posterior de esa muestra. La likelihood o verosimilitud en este caso se va a calcular con la distribución normal, básicamente. Cuando estamos viendo situaciones discretas o que trabajamos con variables cualitativas de tipo nominal dicotómicos, trabajábamos primero con la distribución binomial, luego con la distribución beta, y en este caso vamos a pasar de esas distribuciones al concepto de la distribución normal. La verosimilitud o likelihood se calcula con la distribución normal. Y lo que hace es dar pesos relativos a todos los parámetros posibles.
dependiendo de cuán plausibles son de acuerdo al valor de la muestra determinada con la que estamos trabajando. Es decir que, como en todo concepto que decimos visión frecuentista versus bayesiana, pasamos desde una situación frecuentista donde la observación fluctúa, donde las muestras fluctúan, pero el parámetro queda fijo, a una idea bayesiana donde la observación es fija, la evidencia es fija, y lo que fluctúan son los parámetros. Entonces, cuando arribemos a la distribución posterior, vamos a terminar haciendo un cierto razonamiento donde algunos parámetros van a ser descartados y otros no van a ser descartados de manera probabilística. Bien, la distribución de esas observaciones o de la observación que realizamos en la muestra sería condicionada a una distribución normal con una media mu y una varianza sigma al cuadrado, básicamente. Conociendo esa situación, sabiendo que la distribución de la muestra es normal, la función de densidad que tiene la distribución normal es esta que ven proyectada. Ahora, esa desde la visión clásica, sería cómo podemos calcular la probabilidad. Sin embargo, desde la visión bayesiana, esta primera parte que vemos en la fórmula es una constante, y en la segunda parte que estoy marcando es donde interviene la muestra y la media mu, que sería el parámetro en este caso. Muestra y parámetro. En esta parte de la ecuación es donde intervienen la muestra y el parámetro. En cambio, esta primera es una constante, es fija y es igual para todos los parámetros que querramos evaluar. Entonces, se define desde el concepto bayesiano que va a ser anulada y la función de densidad con la que vamos a poder calcular la likelihood o verosimilitud es la que se ve proyectada. Al simplificar esa primera parte de la ecuación, la fórmula o ecuación de densidad para calcular la likelihood es no solo más sencilla, sino que estamos viendo simplemente la parte en la que interactúan muestra y parámetro. Con esta fórmula, entonces, vamos a calcular la verosimilitud. Entonces, podemos hacer un ejemplo sencillo donde asumimos que I dado mu, o sea, la muestra dado un determinado parámetro, sigue una distribución normal que presenta una varianza igual a 1 y deseamos evaluar, por ejemplo, 5 posibles valores para los parámetros mu, que pueden ser 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. Esto es un ejemplo. Y tomamos una muestra con un valor de 3,2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad posterior para cada uno de estos parámetros que vamos a evaluar? Siendo que la muestra es igual a 3,2. La respuesta la vamos a obtener haciendo el razonamiento que implica aplicar el teorema de Bayes, en definitiva. Tenemos una columna con los 5 parámetros que mencionábamos de mu, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, y luego podemos, por ejemplo, utilizar una instancia de prior no informativa, donde son 5 parámetros, y entonces la probabilidad, cuya sumatoria es 1, dividido esos 5 parámetros, va a ser igual a 0,2 para cada uno de ellos. Es decir, es una distribución prior que es equiprobable o uniforme. ¿Y cómo vamos a calcular en este caso la likelihood? Con la fórmula que les expliqué anteriormente. Simplificada, donde tenemos, fíjense, 3,2 que sería la muestra, menos
el parámetro que es 2 en este caso. En la segunda fila sería la muestra, queda fija, 3,2, el parámetro cambia, que es 2,5. Tercera fila, la muestra fija, el parámetro es 3, y así con todos. Cuando aplicamos la fórmula, obtenemos el resultado de cada una de las likelihood o de verosimilitudes. Y si recordamos, haciendo la multiplicación de prior por likelihood, y que la likelihood está basada en definitiva en esta muestra, vamos a obtener este resultado que se ve en la siguiente columna. Entonces, hacemos esa multiplicación para cada uno de los valores que tenemos y podemos calcular finalmente la sumatoria de las prior por likelihood. Teniendo en cuenta esto, para reconstituir a probabilidad posterior, vamos a hacer cada uno de estos valores individuales, que en este caso, por ejemplo, sería 0,0974, dividido la sumatoria, que es 0,7863. Si hacemos eso, obtenemos la probabilidad posterior para el parámetro 2, que en este caso sería 0,1239. Y ese razonamiento lo vamos a repetir para cada uno de los demás parámetros. Si hacemos la sumatoria de las probabilidades posteriores, vamos a obtener nuevamente la unidad, que sería, partimos de una prior donde la sumatoria es 1 y volvemos a una situación, o llegamos a una situación de probabilidad posterior donde la sumatoria también es 1. Y entonces acá tendríamos como una prior no informativa pasa por el tamiz de esta muestra de 3,2 a través del cálculo de la verosimilitud y obtenemos una distribución posterior con esta forma. Ahora podríamos tener una situación donde queremos hacer un estudio secuencial y podría ocurrir que tomamos una siguiente muestra y que el valor sea el mismo, 3,2. Pero ahora queremos incorporar la información de la primera muestra, entonces ya no vamos a utilizar una prior no informativa, sino que vamos a utilizar la probabilidad posterior de esta primera muestra y la vamos a introducir como prior informativa. Entonces, vamos a ver que mantenemos los mismos parámetros. La prior ahora es informativa, que proviene de la muestra anterior, y la likelihood en este caso va a ser la misma. ¿Por qué? Porque en la fórmula no se alteraron ni los parámetros ni la muestra, porque acá la muestra era la misma, 3,2. Ahora, lo que sí va a cambiar es la multiplicación de prior por likelihood, porque la prior se modificó, ya no es 0,2 para todos los parámetros. Entonces, calculamos, hacemos interactuar prior por likelihood y vamos a poner el valor en esta columna. Lo vamos a hacer para todos los parámetros y luego vamos a calcular la sumatoria de las prior por likelihood. Una vez que obtenemos esto, sabemos que debemos hacer la división de cada uno de estos valores individuales, dividido la sumatoria de prior por likelihood, y vamos entonces a reconstituir la probabilidad posterior que le corresponde a cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, en el caso del parámetro 2, la probabilidad posterior sería 0,0603 dividido 0,8270 y nos da una probabilidad posterior igual a 0,0729. Lo vamos a hacer para todos los parámetros, que en este caso son 5, y si hacemos la suma, vamos a volver a obtener la unidad. O sea, la sumatoria de las probabilidades posteriores es igual a 1. Y en este caso, entonces, partíamos de una prior informativa que provenía de la primera muestra,
pasa por el tamiz de la segunda muestra, que en este caso particularmente tenía el mismo valor, y obtenemos entonces el gráfico de la distribución posterior, en un estudio secuencial, que en este caso es un simple ejemplo de 2 muestras. Pero sabemos que en general hay que seguir haciendo interactuar muestras hasta que obtengamos un intervalo de credibilidad que se estabilice o no fluctúe significativamente. Bien, este proceso que les estuve explicando se realizó solamente con 5 parámetros, pero la pregunta podría ser, ¿es posible hacerlo para todos los parámetros que existen o todos los parámetros posibles? Y la respuesta es sí. Eso se consigue a través del cálculo del intervalo de credibilidad bayesiano. Y ya no vamos a hacer el análisis de 5 parámetros puntuales, sino que vamos a evaluar todos los valores a través del uso de, por ejemplo, lenguaje de programación como es R, pero también hay otras formas que involucran algo que se conoce como winbacks, que utiliza MCMC, que esto no lo vamos a ver ahora, pero se los quiero mencionar muy por arriba, que winbacks es, en definitiva, un software estadístico que es utilizado únicamente para el análisis bayesiano y que usa métodos de MCMC. MCMC es Markov Chain Monte Carlo, que son cadenas de iteraciones, que se las conoce como cadenas de Markov, y son algoritmos que lo que hacen es iterar o repetir procesos una y otra vez para arribar al cálculo de determinados parámetros. Entonces, podemos hacer métodos, digamos, o conducir este cálculo de intervalo de credibilidad bayesiano a través de lo que ya estamos acostumbrados, que tiene que ver con el lenguaje R, o también se puede hacer a través de procesos iterativos o que se repiten una y otra vez, no una y otra vez, miles, millones de veces, para poder simular situaciones o para arribar al cálculo de determinadas funciones o parámetros o valores que tengamos que obtener. En este caso, nos vamos a centrar en lo que es R. Y entonces vamos a terminar llegando al cálculo de un intervalo de credibilidad en un paso a paso desde lo que ya conocen, que sería una prior que atraviesa la información de la muestra y se obtiene una distribución posterior. Esto lo vamos a hacer, lo voy a explicar en los conceptos teóricos y después lo van a profundizar y lo van a resolver en la parte práctica. Vamos a ver ahora cómo sería una distribución normal prior. En un concepto de prior laxa, los parámetros de la distribución van a tomar valores de 0 para la media y de 1000 para el desvío estándar. Y hay otro parámetro más que tengo que mencionarles que corresponde a la distribución normal, que es la precisión. Y la precisión en el concepto bayesiano es la inversa de la varianza. La inversa de la varianza sería en este caso como 1 dividido 1000 al cuadrado, o sea 1 dividido 1.000.000. Esos serían los valores que toma la prior normal o la distribución normal prior, de tipo laxa. Ahora, ¿cómo serían los parámetros para una prior informativa en la distribución normal? Como yo les había mencionado, en este caso, la media va a ser igual a la media posterior, el desvío estándar va a ser el desvío estándar posterior, ¿de quién? De la primera muestra o de la muestra anterior. Y la precisión va a ser la inversa de ese desvío estándar posterior al cuadrado, es decir, la inversa de la varianza posterior.
Como aclara acá, todos estos datos serían de la muestra anterior, por eso es una prior informativa. Ahora, ¿qué información necesitamos de la muestra para poder hacer interactuar? Prior, muestra y luego obtener la distribución posterior. Vamos a necesitar la media, el desvío estándar, la varianza y el tamaño muestreal. Esos son los datos que necesitamos de la muestra con la que estamos trabajando. Y con estos datos, tanto de prior como de la muestra, vamos a hacer interactuarlos a través del uso del teorema de Bayes para calcular la distribución normal posterior. Los parámetros de la distribución posterior son la media posterior y el desvío estándar posterior. Y con ellos vamos a calcular, en definitiva, el intervalo de credibilidad bayesiano sobre el cual vamos a hacer inferencias. ¿Cómo se calcula la media posterior en este caso? La media posterior va a ser igual a la precisión dividida el tamaño muestreal de la muestra con la que estamos trabajando, dividido la varianza de esa muestra, más la precisión. Y todo ello multiplicado por la media de la prior. Luego tenemos un segundo término que involucra tamaño muestral dividido varianza, todo eso dividido, nuevamente tamaño muestral dividido varianza más precisión, y a esta razón la vamos a multiplicar por la media de la muestra. Esta es la media prior y esta es la media de la muestra. O sea, tenemos valores prior, como la precisión y la media prior, y valores de la muestra, como el tamaño muestral y la varianza, así como la media de esa muestra. Cuando hacemos interactuar estos valores, vamos a obtener en definitiva la media posterior de esta distribución que estamos buscando. ¿Cómo se calcula el desvío estándar posterior? El desvío estándar posterior se calcula como 1 dividido la precisión, que es un concepto prior, porque era la inversa de la varianza de la prior, más datos que tienen que ver con la muestra, que es el tamaño muestral dividido la varianza de esa muestra. Entonces, 1 dividido precisión más el n dividido la varianza, y a todo ello se le hace la raíz cuadrada. Si le quitamos la raíz cuadrada, estamos en presencia de la varianza posterior. Pero en este caso nos interesa aplicarle la raíz, así podemos obtener el desvío estándar posterior. ¿Por qué? Con esos dos datos vamos a calcular en definitiva el intervalo de credibilidad bayesiano. ¿De quién? De la distribución normal posterior. Como ya habíamos visto en otras situaciones, los intervalos de credibilidad pueden ser tanto bilaterales como unilaterales. Y la diferencia que vamos a tener es, en definitiva, en el uso de la curva normal estándar, el valor de z que le corresponde a un cálculo o al otro. Es decir, en cuestiones bilaterales, el valor de z que nos va a importar o que nos interesa o que necesitamos es 1,96, que deja el error alfa dividido en dos colas. Y en el caso unilateral, el valor de z va a ser 1,645, que lo que va a hacer es acumular el error del 5% en un solo lado. Y por eso unilateralmente la media posterior va a ser sumada o restada porque vamos a calcular uno de los dos límites. Y como ya había mencionado, lo que se le suma y se le resta es ese valor z multiplicado por el desvío estándar posterior. Entonces, ¿cómo sabemos
cuál es el intervalo de interés o con cuál intervalo de credibilidad bayesiana vamos a trabajar. Eso va a estar definido, en definitiva, por el tipo de contraste de hipótesis con el que estemos trabajando. El contraste de hipótesis bilateral va a plantear una hipótesis nula donde la media posterior no difiere o es igual, pero yo diría no difiere de la media informada o parámetro, versus una alternativa que nos dice que hay diferencias. Entonces, en este caso, el intervalo de credibilidad que vamos a hacer va a ser de tipo bilateral y vamos a calcular ambos límites. En el caso de los contrastes unilaterales, podemos estar en presencia de un contraste de hipótesis derecho o izquierdo. En el caso del derecho, nos vamos a fijar o vamos a hacer foco en que la hipótesis alternativa va a decir que la media posterior es mayor que el parámetro. La nula va a decir todo lo complementario, menor o igual. Y en el caso del unilateral izquierdo, la hipótesis alternativa va a mencionar que la media posterior es menor que el parámetro y la nula el complemento, mayor o igual. En este caso, como ya sabíamos de metodologías previas, el intervalo de credibilidad bayesiano va a ser unilateral y por tanto nos va a interesar un solo límite, que va a ser el límite más cercano al parámetro. Y en el caso del contraste unilateral derecho va a ser el límite inferior, y en el caso del unilateral izquierdo va a ser el límite superior. Bien, definido esto, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Cuando estamos en presencia de una situación bilateral y tenemos calculado el intervalo de credibilidad bayesiano bilateral, vamos a observar si el parámetro con el que queremos contrastar la muestra cae dentro del intervalo o cae por fuera. Si cae dentro, no vamos a rechazar la hipótesis nula, y si cae por fuera, vamos a rechazar la hipótesis nula. Ahora, en el caso de los contrastes unilaterales, yo ya les había dicho que vamos a calcular un solo límite, el que esté más cercano al parámetro, que puede ser inferior en el contraste derecho y superior en el izquierdo, pero además lo que vamos a hacer es observar si el límite de interés contiene al parámetro, y en ese caso no se rechaza la hipótesis nula, o si ese límite no contiene al parámetro y entonces la hipótesis nula va a ser rechazada. Pero esto es una cuestión más de tipo visual. O sea, lo podemos ver y podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Ahora, formalmente, se agrega un paso extra que ustedes ya conocen, que tiene que ver con el cálculo de un valor o un índice de Z, que denominamos Z-Bayes, y una probabilidad o valor P asociado. Entonces, vamos a calcular un índice de Z-Bayes que en este caso va a ser igual a la media informada o parámetro menos la media posterior de la muestra, dividido por el desvío estándar posterior. Y una vez que tenemos ese valor, vamos a ver cuál es el valor P que le corresponde para tomar una decisión. Entonces, tendríamos que ir de una forma muy didáctica, por ejemplo, al programa PQRS, elegimos la curva normal estándar, que sabemos que tiene una media igual a 0 y una varianza y un desvío estándar igual a 1. Y lo que vamos a hacer es ubicar en la parte superior de las abscisas el valor de Z-Bayes que hayamos calculado, y cuando ponemos Enter vamos a observar en la parte inferior de las abscisas el valor P que le corresponde a ese valor de Z-Bayes. Con eso en mente, es decir, con el valor P, vamos a hacer el razonamiento dicotómico con el que estamos acostumbrados a trabajar. Si el valor P es igual o es mayor que 0,05, porque en este caso estamos trabajando con un nivel de significancia
del 5%, que es lo más frecuente, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y el parámetro sigue vigente. Ahora, si el valor de P es menor que 0,05, se rechaza significativamente el H0 y el parámetro no sigue vigente. Bueno, esto sería más o menos lo general, como para concluir la parte teórica de este tema. Y lo que van a ver, digamos, en el próximo video, que es de práctica, es conducir toda esta misma metodología, pero con lenguaje de programación. Entonces lo que van a hacer principalmente es abrir un script que tiene esta metodología, definir una ruta o una carpeta de trabajo, donde ustedes tienen sus archivos, o donde hicieron la descarga de archivos, van a importar un archivo que es de tipo CSV, que este tipo de archivos lo podemos conseguir cuando, imagínense que están trabajando con un Excel, y luego ponen guardar como, y lo pueden guardar como un archivo de valores separados por coma. Con estas tres cuestiones principales, lo que van a hacer es generar un vector o un objeto con la variable de estudio o la variable de interés. Y sobre esa variable de estudio van a calcular la media posterior, el desvío estándar posterior, un intervalo de credibilidad bayesiano, y además también pueden contrastar contra una media informada o un parámetro de la bibliografía o algo que quisieran comparar y contrastar. Y en definitiva, el objetivo de este trabajo va a ser poder responder cuál es la media de una muestra que proviene de la variable de estudio con la que estamos trabajando. ¿Entre qué límites se mueve esa muestra? La media de esa muestra. Si hay diferencias entre la media posterior de la muestra y el parámetro que nos informan, o si, por ejemplo, el parámetro estaba sobreestimando o subestimando de manera significativa la situación. Para cada una de estas preguntas van a encontrar la respuesta en el script. Así que ahora los dejo para que sigan con la parte práctica y cualquier duda la vemos en el foro.